Esta mañana quiero hablar con usted de corazón a corazón, de hombre a hombre. Quiero hablar con usted en una manera donde usted va a poder entender y comprender de que en este día es un día de decisiones, donde usted va a aprender algo que va a tomar y va a tener que tomar un paso de fe, donde usted va a tomar no nomás decisiones a salir de un lugar de confortabilidad, pero a un lugar donde usted va a apartarse de lo normal o lo regular. En otras palabras, en este día yo quiero que usted verdaderamente capture lo que vamos a hablar y lo que vamos a compartir, porque es muy necesario que usted tome su lugar en nuestro ministerio. Es muy necesario que usted, donde está, ahí en ese lugar de esta casa de recuperación, llegue a ese lugar donde va a tomar decisiones para el futuro. No para cómo se siente ahorita, aleluya, cuando dicen amén. Porque a veces nuestro sentir no es bueno. Nuestro sentir a veces no quiere hacer nada cuando dicen amén. Pero donde usted va a dejar que el Señor verdaderamente haga su propósito divino sobre su vida. Porque hay un plan y un propósito del Señor. Déjeme compartirle que nuestros ancianos y nuestros líderes que primero empezaron este movimiento, ellos llegaron a un lugar de decisiones. Ellos llegaron a un lugar donde tuvieron que tomar decisiones en su vida que iba a determinar su futuro. Es por eso que en este día le recuerdo, dígale a su hermano, te recuerdo que nueva criatura eres, que lo viejo ya pasó, ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted tiene que llegar a un lugar donde tiene que entender que lo viejo ya no es usted, que lo que era usted antes, eso lo fue, pero ahora en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y en siendo una nueva criatura, el Señor lo ha llamado, lo ha separado, lo ha comprado, lo ha adquirido para algo divino, para un plan especial del Señor para su vida. Es por eso que dice la palabra de Dios, lo viejo es viejo, ya no eres tú. Ahora en este día somos hijos de Dios. Cuando dicen amén. Y para donde el Señor nos lleva en estos próximos años, usted y yo tenemos que llegar a decisiones en nuestras vidas. Usted en ese lugar que se encuentra tiene que llegar a una decisión que va a determinar su futuro, que va a determinar quién va a ser usted. Pero empieza en uno sabiendo no nomás lo que somos en Cristo Jesús, pero lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Algo muy importante que sucedió en la vida de nuestros ancianos es de que a ellos, al tomar decisiones o al tomar y llegar a ese lugar o a ese valle de decisiones, es donde eventualmente determinó no nomás su futuro, pero lo que Dios tenía para ellos. Y ellos pudieron tomar decisiones que los ayudaron a salir de ser una persona normal a poder caminar en su propósito divino que Dios tenía para cada uno de ellos. Y yo no sé usted si ha escuchado de estos primeros líderes que Dios levantó y que Dios usó para poder establecer este ministerio, y ellos pudieron hacer cosas grandes para Dios. Ellos pudieron impactar el mundo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estoy tratando de comunicarle a usted en este día, hermano, para fin de que se lleve a cabo ese plan divino en su vida, usted va a tener que tomar decisiones que eventualmente van a impactar el mundo hispano para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted va a tener que salir de ese lugar que a lo mejor está en confortabilidad. En otras palabras, para poder
poder ser alguien que va a impactar el mundo, va a tener que suceder cambios en nuestras vidas. Para que usted pueda llegar a ser ese pastor, o ese futuro evangelista, o ese futuro misionero o director que Dios va a impactar y va a usar su vida, usted va a tener que hacer decisiones en esto. El Señor nos está llamando a que seamos un pueblo de Dios radical. El Señor nos está llamando en este día que el pueblo de Dios y cada uno de nosotros que están aquí en este día, que seamos unos hijos de Dios radicales. Para impactar el mundo se requiere de alguien que sea radical, no alguien que sea normal y que tenga su Diosito, pero alguien que verdaderamente le crea al Señor por cosas grandes, y que no nomás eso, que esta persona está loca para Cristo. Le dije que iba a hablar hombre a hombre, le dije que iba a hablar de corazón a corazón. En este día voy a hablar. Yo sé que los otros días estuve un poquito más tranquilo, amén, aleluya, pero en este día es nuestro tiempo de que usted y yo salgamos. La palabra radical es salir, es partir, es irse, es marcharse, es apartarse de lo que es algo común y de lo que es algo acostumbrado a hacer. Amén. En otras palabras, hermanos, si usted ahorita es alguien que pues nomás está ahí y que pues gloria a Dios y que Kumbaya my Lord y que no sé qué tanto, se ha llegado el tiempo en este día, hermano, de que usted tome su lugar en lo que viene siendo esta unción divina que el Señor ha dado, alcance victoria, de un ejército de Dios radical, que verdaderamente va a trastornar no nomás su ciudad, no nomás la República Mexicana, pero lo que viene siendo toda Latinoamérica, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos hablando de que usted nomás sea una persona que salga de sus problemas. No, eso es algo que Dios va a hacer, eso es algo que va a suceder si usted lo deja. Pero aquí estoy hablando de lo que viene siendo el llamado divino, el propósito divino, en lo que Dios tiene para usted. Donde Dios va a levantar un hombre de Dios, una mujer de Dios, que va no nomás a levantarse, pero que va a ser usado por Dios en una manera radical, en una manera donde está comprometido a la causa, a la obra del Señor. Pero empieza aquí, en usted. Empieza donde usted va a tener que tomar esa decisión, donde usted va a creerle a Dios por cosas grandes, donde usted va a creerle al Señor que Dios puede usar su vida. Mire, nuestros ancianos y nuestros pastores, ellos no tenían una educación, ellos no tenían lo que viene siendo nada, lo único que tenían era a Cristo Jesús en sus vidas. No tenían ahora, como ahora hay institutos bíblicos, y no tenían todas estas convenciones o todo esto. No, lo único que tenían ellos era a Dios, a su Salvador, que los había salvado, que los había rescatado de lo que viene siendo su vida que estaba trastornada. Entonces ellos, al creerle a Dios y el llamado de Dios, ellos pudieron confiar en el Señor y creerle a Dios en todo lo que Dios tenía para sus vidas, para que pudieran llegar a ser algo grande para Dios. En otras palabras, no quiere decir que usted necesita todas estas cosas. Gloria a Dios que tenemos ahora instituto, y gloria a Dios que tenemos todo eso. Y eso es bueno. Cuando dicen amén, eso es bueno de ir a estudiar. Yo fui a la escuela y yo estudié y todo eso. Eso es bueno. Pero eso no nomás puede inflarnos con toda esta sabiduría, toda esta teología y todo esto, y nos quedamos ahí. No, hermano, nosotros somos un ministerio que andamos en las calles, que vamos a las calles, que compartimos el amor de Cristo en las calles y que alcanzamos aquellos tesoros de la oscuridad. Se va a tomar de alguien radical que verdaderamente le crea a Dios por cosas que ahorita a lo mejor no las miramos. Que alguien se suba al camión y empiece a predicarles a todos los que están ahí, sin importarles quién va a decir algo.
ahí en esa casa de recuperación. No nomás porque esté allá, pues estoy aquí. Y el pastor se fija en mí. Y no sé qué es lo que va a pasar, hermano. Usted no piense en esas cosas porque está perdiendo el tiempo. Usted enfóquese en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a empezar a hablarle a usted. Y va a empezar a confirmarle a usted. Y va a empezarle a darle el propósito divino que Dios tiene para su vida. Y usted tiene que agarrarse de eso y creerle a Dios y empezar a dejar que el Espíritu Santo se mueva de una manera especial en su vida, donde usted va a ser ese hombre, esa mujer radical que va a creerle a Dios por cosas grandes. Por eso la palabra de Dios nos enseña ahí en Romanos capítulo 12 versículo 2 que no podemos conformarnos a las cosas de este mundo. Aleluya. Este mundo es un mundo que tiene su modo de ser y su modo de vivir y como ellos piensan y como ellos creen, pero nosotros no somos de este mundo. Y es por eso, hermano, que cuando llega a ser alguien, uno que verdaderamente llegamos a dejar que la unción del Señor tome control y su Espíritu Santo nos llene y nos capacite de esa persona que es radical, no nos vamos a conformar o adaptarnos a lo que este mundo es. Somos diferentes, somos únicos. Es por eso que cuando me miran a mí no la creen que soy pastor. Aleluya. Y uno de ustedes a lo mejor va a decir: ¿qué está haciendo este señor ahí arriba? No la creen. Cuando yo voy a esas juntas del gobierno ahí en mi ciudad y me junto hasta con el alcalde y todos esos políticos, no la creen. Pero es el Espíritu Santo en mí. Porque de primero yo decía: Señor, yo no quiero estar con esta gente, me incomoda. Tienen unas palabras muy así, muy altas y hablan así, bien sabe cómo, y luego me miran mal y no sé qué esto y me incomoda. Y el Señor me dijo: yo te tengo ahí porque tú vas a hacer la diferencia con estos que hacen lo mismo. Yo le creí al Señor. Y yo empecé a hablar, porque ellos estaban en plantar en arbolitos, en pintar paredes, poner flores en la comunidad. Y el Señor me dijo: habla. ¿Qué hablo, Señor? Habla. Diles que tú estás aquí para alcanzar alma, no plantar árboles. Diles que estamos aquí para alcanzar al perdido. Diles que estamos aquí para alcanzar a aquel que anda en las pandillas. Diles que esto. Y entre hasta todos los pastores que estaban ahí políticamente, el Señor pudo usar mi vida para hacer la diferencia. Y ahora vienen a mí y me piden consejos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a que seamos un pueblo de Dios, que vamos a traer la palabra del Señor, que vamos a hacer la diferencia, que vamos a ser diferentes a los demás. Aquellos que resaltamos fuera de lo que es normal. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros como Alcance Victoria salimos, ¿cómo se dice? Salimos fuera de lo que es normal. O de aquella gente normal. Nos reconocen, aleluya. Hay veces que yo ando en diferentes lugares y reconozco a los de Alcance Victoria. Ay, eso es de los míos. Y a veces me gusta no decir nada para mirar qué hace. Una vez venía de Colombia a Estados Unidos y me paró inmigración, porque siempre me hacen la vida pesada migración, aleluya. Y me reconoció uno y me dice: tú eres de Alcance Victoria. Y dije: wow, ¿usted cómo sabe de dónde soy yo? Dice: sí, oí de ustedes. Dije: sí, soy de Alcance Victoria. Aquí para. A ver, ven para acá. Y me empezó a agradecer porque uno de sus hijos estuvo en la casa de recuperación ahí en San Antonio, Texas. Nosotros resaltamos.
Tenemos que resaltar, tenemos que ser diferentes. Por eso cuando usted va a las calles y predica y testifica, está haciendo algo diferente que muchos no hacen. Cuando usted se pone a orar por alguien, ahí en medio de lugares donde dices, ay, que no es normal. No, el otro día me llevaron a cortar el pelo y agarré el peluquero que me cortó el pelo y empecé a orar por él a él. Y su hermano estaba ahí, que me dijeron es un poquito rebelde, ahí mirando. Pero puedo mirar que hay un Dios grande y poderoso. Tenemos que ser radicales, donde no nos avergonzamos del Evangelio. Ahí es donde usted, donde está usted ahorita, ahí es donde usted va a permitir que el Señor empiece a hacer eso en su vida. El alcance de victoria no es nomás para que esté ahí o nomás para que cambie su vida. No, es un lugar de entrenamiento donde usted está aprendiendo de las cosas de Dios, donde usted está enamorándose de Dios, donde usted está estableciendo una relación con Dios. Y no nomás eso, donde eventualmente Dios lo va a preparar para que usted pueda responder al llamado de Dios que tiene para su vida. Mira, te voy a decir una cosa, no hay otra ya. Ya está llamado. Si usted no quiere servir a Dios, ya va a ser su decisión. Y usted va a enfrentar las consecuencias de esa decisión. Porque unos todavía no la creen. Y van y salen y siguen con sus cosas. Y el chamuco tiene que meterles otra, disculpen la expresión, otra arrastrada. Dije que iba a hablar de corazón a corazón. El otro día yo sé que había gente de la iglesia, estoy ahorita también, pero ahorita yo quiero más. A mí me gusta ser real, me gusta hablar con la verdad, porque tenemos un diablo que quiere matar nuestras vidas, destruir nuestras vidas. Amén. Y no está jugando juegos. Yo no estoy jugando juegos, y las cosas de Dios no son de juegos. Es por eso que Dios quiere levantar un ejército de radicales que van a levantarse firmes en el Señor, que no son como este mundo, aleluya, que van a separarse, que van a apartarse de lo que viene siendo lo usual y lo que es normalmente acostumbrado. Alguien que va a hacer la diferencia. Y es por eso que el Señor tiene que renovar nuestras vidas, nuestras mentes. Por eso que está usted en la casa de recuperación. Amén. Dios tiene que saturarlo, limpiarlo. Primeramente, tiene que limpiarlo de todas esas cosas que usted traía en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Y unas de esas cosas no son bonitas. Muchas de esas cosas no le agradan a Dios. Es por eso que usted tiene que dejar que el Señor uno más lo limpie, pero eventualmente renueve su mente. Porque una de nuestras veces, muchos de nosotros venimos con nuestras mentes totalmente muy sucias, muy, no me salen las palabras, cochambrosas, cosas feas. El Señor por eso tiene que renovar nuestras mentes. Y es por eso que la palabra de Dios dice que Él hace eso. Y tenemos que dejar que el Señor haga eso en nuestras vidas. Y Él lo hace tras su palabra. Su palabra naturalmente cambia y deja que la persona sea una persona nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el plan de Dios es más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Dios quiere levantar un ejército. Amén. Que van a ser los futuros líderes. Amén. Los futuros pastores. Amén. Donde Dios nos está llevando es más allá de lo que usted y yo nos imaginamos. Estamos en un tiempo donde Dios quiere levantar un pueblo de Dios que va a levantarse y va a tomar ciudades y va a ser parte de equipos y va a ser misionero y todas estas diferentes cosas que Dios quiere hacer. Pero usted tiene que creerlo. Y creo que aquí, la ciudad, el Estado de México, lo que viene siendo aquí, Dios quiere hacer eso en lo que viene siendo las vidas de hombres, donde verdaderamente van a creerle a Dios por cosas grandes. Porque si no lo cree, entonces Dios va a tener que levantar a alguien más. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 24, déjeme lo llevo ahí rapidito para que usted mire cómo Dios verdaderamente usa esos
personas que le creen al Señor por cosas grandes. Hechos capítulo 4. Vamos a entrar ahí en el versículo 24. Dígame cuando esté ahí. Y diga, espérenme, pastor, si todavía no está ahí. Espérenme, porque yo todavía no estoy ahí. Aleluya. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahí dos versículos, 23 al 24. Dice la palabra de Dios: entonces los creyentes unánimemente oraron así. Entonces, vamos a empezar en el 23. Me brinqué uno. Una vez libres, Pedro y Juan fueron en busca de los demás discípulos y les contaron lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Entonces los creyentes unánimemente oraron así. Aquí lo que le quiero enseñar es algo muy importante que sucedió, porque ellos les habían advertido que no oraran, que no adoraran a su Dios. Les advirtieron que pararan de hacer eso. Y acuérdense que en estos tiempos el imperio romano era lo que gobernaba. Y si usted iba en contra de lo que ellos eran y sus enseñanzas, lo mataban, lo encarcelaban y lo hacían un esclavo, y le prohibían que usted no adorara nada más que sus enseñanzas. Y aquí vinieron contra Pedro y ellos que estaban predicando y estaban trayendo el evangelio, y les prohibieron: paren, se los advertimos y no lo vuelvan a hacer. La palabra de Dios nos enseña que ellos lo compartieron con la iglesia, lo compartieron con los demás discípulos, y ellos, dice la palabra de Dios, unánimemente se pusieron a orar. Unánimemente empezaron a interceder. Unánimemente empezaron a creerle a Dios lo que Dios iba a hacer, a pesar de que habían sido amenazados. En este día, hermano, usted y yo vamos a enfrentar cosas que nos van a decir que no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a enfrentar cosas donde hasta el mismo diablo va a venir y nos va a decir que le paremos. Si no, va a traer daño a nuestra familia, a nuestros hijos, a esta persona, a la otra persona, y te va a decir: párale, si no, esto va a pasar. Hermano, en este día, lo que miramos aquí con los discípulos y con el pueblo de Dios es de que ellos vinieron a buscarle al Señor, intercedieron y le creyeron a Dios por lo que Dios podía hacer. En otras palabras, hermano, usted se tiene que enseñar a buscar de Dios, a creerle al Señor por lo que Dios lo ha llamado a hacer. Van a venir cosas a nuestras vidas, van a venir situaciones, va a venir adversidad, van a venir tiempos donde usted va a querer hasta tirar la toalla y decir: ya no puedo. Pero el ejemplo que tenemos aquí nosotros es de que usted y yo tenemos que ser un pueblo de Dios, como el pueblo de Dios que se levantó en este tiempo y le creyó a Dios y continuaron haciendo lo que Dios les había llamado a hacer, a pesar de que ellos habían sido amenazados, a pesar de que habían sido advertidos de que ellos iban a terminar en la cárcel, se volvían a hacer o continuaban haciendo lo que el Señor les había llamado a hacer. En otras palabras, hermano, usted y yo, siendo esa gente radical, tenemos que ser un grupo de personas
que no nomás nos enseñamos a buscar a Dios, pero le creemos a Dios por lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y una de las áreas que nos va a ayudar para que podamos nosotros llevar a cabo el plan y el propósito de Dios es perseverar en oración. La oración cambia las cosas. Usted y yo antes peleábamos con estas manos o con nuestra mente, o éramos de esos manipuladores mentirosos y usábamos nuestras mañas y usábamos todas estas cosas para hacer lo que queríamos. Ahora ya no podemos funcionar así. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en estos días lo hacemos con el poder de Dios, con la guianza del Señor, con la sabiduría del Señor. Y eso sucede cuando usted y yo buscamos a Dios. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Había lo que viene siendo Pedro y los demás discípulos llevando la obra y haciendo la obra, pero el pueblo se acudía a lo que viene siendo en la intercesión, en orar, porque sabía que las fuerzas venían del Señor. La palabra de Dios nos dice que ellos levantaron sus voces en oración. Usted y yo tenemos que llegar a ser un pueblo de Dios, y usted tiene que ser alguien que radicalmente entra a la presencia de Dios, a buscar las fuerzas de Dios para su vida. No podemos funcionar en como éramos antes. Esas cosas ya no nos van a servir. Aleluya. Ya no vamos a poder intimidar a alguien nomás con mirarlo mal. No vamos a poder decirle al diablo vete, nomás decirle así, hacerle mala cara, o te vas o qué. El diablo no se va a ir, te va a decir uy. No, hermano, ahora nuestras armas son armas poderosas. Amén, que el Señor nos da. Nuestra guerra no es una guerra carnal, es una guerra espiritual. Es por eso que tenemos que llegar a ser esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios, que radicalmente buscamos al Señor en su presencia, en oración, en donde radicalmente le vamos a creer a Dios por cosas grandes. No podemos ya tener una oración o tener una relación con Dios o llegar al Señor en una manera usualmente, pues nomás porque me dicen que lo hago. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No es algo que es radical. No me dice, yo voy y lo hago en mi tiempo, aunque a veces no tengo que hacerlo, lo busco cuando es hora de dormir. Hey, director, denme una media hora más, voy a ir a orar. Y a orar por mis hermanos, a orar por el que me hizo el día imposible, ora. Porque a veces hay unos hermanos que te ponen en la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y en vez de que usted responda de una manera carnal, vaya a orar por él, porque tiene que amar a su hermano. Ahí está en la misma batalla que usted está. Y es mejor que estemos unidos, no uno contra el otro. Estamos en lo mismo, hermano. Y Dios quiere que usted se levante y sea un hombre que va a hacer la diferencia, no de los más del montón. Salir de lo que es normal y acostumbrado se va a requerir de que usted llegue a ser un hombre radical en oración, en su oración. Y eso sucede cuando usted toma pasos de fe y pasos diferentes. Es por eso que ahí en Salmo 55, versículo 17, alguien quiero que se levante y lo lea, alguien del home, come on, rapidito. Salmo 55, versículo 17. Come on, ándale, está en el Viejo Testamento, no en el Nuevo. Ándale. Léalo, que va fuerte. Amén. Esta palabra está en la derecha. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí no dice de alguien que nomás le dicen que ore en la mañana. Aquí no dice de alguien que nomás le dicen que ore cuando tiene tiempo. Aquí está hablando de alguien radical que verdaderamente quiere la presencia de Dios, quiere el Espíritu Santo.
quiere lo que viene siendo el poder de Dios en su vida y quiere llenarse de la presencia de Dios. Eso es algo radical, porque está hablando de que tú y yo lo busquemos en la mañana, a mediodía, en la noche, hasta dormido. Hay unos que prefieren estar durmiendo que estar en la presencia de Dios. Y una persona que no tiene la presencia de Dios es una persona que está en la carne todo el tiempo. Por eso responde como responde, por eso habla como habla, por eso se conduce como se conduce, porque anda en la carne. Y una persona en la carne no le sirve a Dios, porque no depende, y su dependencia no está en Dios, sino en lo que él cree y en lo que él piensa y en lo que es. Por eso que a veces personas, pastor, ya es tiempo de irme. Miren, siéntese, déjele explico mi plan. Voy a hacer esto, voy a agarrar un trabajo, voy a venir a la iglesia, voy a atender los grupos vida. O sea, te vienen y te explican todo lo que van a hacer, pero ni siquiera han consultado a Dios en lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Son los planes de ellos y no los de Dios. Y no quieren oír nada. Le estoy diciendo, pastor, lo que voy a hacer. En otras palabras, no consultan. Pastor, ¿qué piensa? Mire esto, mire lo otro. Yo me acuerdo que fui con mi pastor y le dije, pastor, mire, esto está sucediendo, esto está pasando, y pues le ofrecieron este trabajo a mi esposa, y pues hay una necesidad, y hay esto, el otro. Y mi pastor me escuchó. Yo le traje que pensaba, yo no le pedí lo que iba a hacer yo, o no le dije lo que iba a hacer yo, le traje la situación. Y mi pastor me dijo a mí, Jorge, ¿qué te llamó a hacer el Señor? ¿Te llamó a ser un empleado o te llamó a edificar su iglesia? Con eso tuve. Ya no le pregunté nada más. Y hasta este día, que viene siendo, creo, 15 años después, el Señor ha sido fiel. Yo no he necesitado de trabajar, mi esposa no tiene que trabajar, porque Dios es fiel. Porque Dios hizo que me enfocara en edificar su iglesia. Y yo sé que a veces salen ahí cositas que a veces tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es donde soy un empleado, sino que ahora mi propósito divino es levantar la iglesia del Señor. Y es por eso que en este día, hermano, es de suma importancia que consultemos al Señor, que nuestra relación con Dios, que nuestra oración con Dios es una diferente. Yo cuando llegué a Alcance Victoria oía gente gritando, ¡oh, oh Padre, cámbiame, Señor! ¡Change my life, God! ¡Oh, quiero que tú! Y yo decía, ¿están las drogas todavía? Yo vine a buscar a Dios. Y esto parece que están locos. ¿Cómo? O sea, no estaba acostumbrado yo a la oración que yo sabía es como yo crecí, es Padre nuestro, oh Dios, y luego las bolitas esas se dan, no voy a contar. O sea, no entendía. Pero después puede entender en lo que viene siendo tener una relación con Dios, tener un encuentro con Dios y verdaderamente tener una devoción con el Señor. Y usted y yo tenemos que enseñarnos a tener ese lugar en nuestras vidas, donde nuestra oración, nuestra relación con Dios es una radical, donde personalmente le creemos al Señor por cosas grandes. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba creyéndole al Señor
por cosas grandes, porque ellos sabían que al salir a esa ciudad era un imperio romano y iban a enfrentar adversidad hasta la muerte. Y es por eso que tenían una oración radical. Filipenses capítulo 2. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. La palabra de Dios dice: háganlo todo sin quejarse ni pelearse, para que nadie pueda reprocharles nada, y sean hijos de Dios sin culpa en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente ustedes brillan como estrellas en el firmamento. En otras palabras, el Señor quiere que usted brille en medio de la oscuridad. El Señor quiere que usted brille y sea algo que es diferente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque vivimos en una generación que es perversa. ¿Cuántos dicen amén? Y el usted y yo brillar, lo que significa brillar es de que usted está trayendo una luz en la oscuridad. Es donde usted está dispuesto a poder representar a Cristo Jesús en medio de un lugar perverso. Es donde usted está dispuesto a pararse y creer en lo que viene siendo un lugar de santidad. Porque no mucha gente todavía tiene eso. Son cristianos, pero nomás donde les conviene. ¿Cuántos dicen amén? O sea, en lugares que dicen, no, aquí son muchos, o aquí no, que no. Usted tiene que brillar en todos esos lugares. Ser cristiano no nomás es ser en la iglesia. Ser cristiano no nomás es ser en el home y delante de su familia. Cuando lo viene a visitar es una persona diferente. No, Dios quiere usarlo a usted para que usted haga la diferencia en ellos y sea esa luz para ellos, para sus amigos, para su familia, para todos aquellos que usted va a impactar. Si usted va a trabajar a un lugar, en ese trabajo que mire la luz de Jesús en usted, o que no más miren a otro que diga, no, este no va a durar, oh no, este no va a aguantar. Es triste que alguien donde usted va a decir a trabajar o X cosa, que lo miren así. No queremos que nuestras casas de recuperación sean un lugar donde nomás gente viene y se cambia o nomás está ahí temporal. No, que gente sepa que es un lugar donde el Espíritu Santo mora y cambia vidas, restaura vidas, salva vidas. Por eso que usted tiene que saber que Dios va a usar su vida a hacer esa luz, hacer usted. Mire, le voy a decir una cosa. Hay veces que yo estoy en lugares no muy agradables donde hablan cosas que no tienen que hablar y cosas y yo tengo que decir no. Y le digo a las personas, mira, discúlpame, pero si vas a estar hablando con ese vocabulario, tienes que irte por otro lado. No le digo, porque yo no quiero permitir esas tonterías en mi mente y en mi corazón. Porque esto es parte de Jesucristo. Y si vas a hacer así, hasta a mis familiares les he dicho, hasta a mi propio suegro le dije, si va a venir a mi casa, nosotros en nuestra casa no tomamos. Saque sus cervezas a su carro. Esto es una fiesta de mi familia, de mi hija, y discúlpeme, pero aquí no podemos y no vamos a permitir eso. No vamos a permitir malas palabras. No, se enojaron conmigo como por 5 años. Ni me hablaban. Pero yo decidí que en mi vida, en mi hogar, en mi familia, nada de eso iba a suceder, y eso era algo que entristecía al Señor. Y yo no quería, y yo decidí que no iba a entristecer al Espíritu Santo. Y al ser la luz, eventualmente usted les enseña a estas personas lo que verdaderamente es ser
un cristiano. Porque si yo permito todo eso, eventualmente, ¿qué tipo de cristiano es él? Mira nomás, hasta toman ahí esto y lo otro. Yo tomé decisiones que ahora mi suegro, mi suegra, que no son cristianos, hasta me dicen: que el Señor esté contigo, que te ayude donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque yo decidí enseñarles a ellos. Usted va a tener que tomar estas decisiones, que a lo mejor usted se siente incómodo a veces, pero va a tener que representar al Señor y dejar que el Señor sea lo que Él tiene que ser en nuestras vidas, porque el Señor nos ha llamado a ser esta luz. Estar dispuestos a que a veces vamos a recibir cosas que no son muy agradables. Va a haber gente que no va a aceptarte a ti como eres hijo de Dios. Va a haber gente que va a decir cosas malas de ti. Va a haber gente que va a hablar de ti. Aleluya. Pero usted tiene que enseñarse a creerle al Señor, a creerle a nuestro Salvador, a ser una persona radical que va a hacer la diferencia donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, a pesar de que gente va a hablar de usted, a pesar de que gente va a decir cosas de usted. Tiene que usted creerle al Señor y decir: no, yo soy cristiano y yo soy cristiano de los buenos, no de los que están entrando y saliendo todo el tiempo, no de los que cuando se me antoja quiero servirle a Dios y cuando no voy y hago mis cosas. No, hermano, eso es jugar con las cosas de Dios. En este día el Señor está buscando hombres de Dios que verdaderamente van a enamorarse de Dios, van a confiar en Dios, van a creerle a Dios por su plan divino y verdaderamente van a mantenerse personas que son, ¿cómo les diré? La palabra blameless, puros y sin mancha. Eso se va a tomar. Eso se va a tomar, hermanos, para que podamos ser un pueblo de Dios verdaderamente real. Vivimos en un mundo falso. Cuando dicen amén? Y para que verdaderamente seamos reales, se va a tomar de que usted y yo podamos mantenernos firmes en el Señor. Para que verdaderamente seamos esas personas radicales que gente va a querer seguirnos, tenemos que tomar decisiones en este día. Porque usted y yo vamos a enfrentar cosas. En este mundo mucha gente está cansada de gente falsa y ellos quieren a alguien que sea real, que sea verdadero. Es por eso que yo, cuando decidí servir a Cristo, yo dije al Señor: si verdaderamente eres real, cambia mi vida y te serviré por el resto de mi vida. Amén, amén, amén. Así como estaba dispuesto a morir por mi pandilla, a pasarme el resto de mi vida por mi pandilla, algo que era falso, ahora el Señor lo ha cambiado y estoy dispuesto a morir por Cristo. Estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida en Cristo Jesús. Es por eso que usted tiene que tomar decisiones en este día. Si no, 5 años después lo voy a mirar otra vez en el mundo, o en un panteón. Y en Estados Unidos, usualmente deportado. Y ahí están en Tijuana sufriendo porque perdieron a su familia, perdieron a sus hijos, perdieron todo. Aquí es estar perdido en la calle. Dios no quiere eso para usted. Es por eso que usted está aquí en este día y le está dando una oportunidad a usted, para que usted se levante, para que usted sea un hombre de Dios que Dios puede usar, para que usted sea una persona que va a brillar para Cristo, para que usted sea una persona que Dios va a estar alegre de usted. Es triste mirar a madres alegres cuando miran y saben que sus hijos están bien y en las manos de Dios. No una madre triste que no sabe qué es lo que va a pasar con su hijo, que un día de estos van a decirle que está muerto, o que lo mandaron, o que está en la prisión. Queremos brillar para Dios. Queremos ser usados por Dios.
Vaya conmigo a Hechos capítulo 8 y le voy a llevar a una historia de alguien que confió en el Señor. Alguien que verdaderamente no nomás confió con el Señor, pero que empezó a ser usado por Dios. Híjole, ya se me está acabando el tiempo. Amén. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 29 al 30. La palabra del Señor dice así: da alcance a esa carroza, le dijo el Espíritu Santo a Felipe, y acércate a ella. Felipe obedeció presuroso y al acercarse escuchó lo que el funcionario iba leyendo. ¿Entiendes eso que lees?, le preguntó. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica, me lo ha explicado?, contestó. La palabra de Dios aquí nos enseña sobre Felipe y el etíope, donde verdaderamente el Espíritu Santo habló sobre la vida de Felipe y lo instruyó a que hiciera algo que verdaderamente él hubiera sido matado, fusilado, porque no podía acercarse a ese tipo de personas. Pero la palabra de Dios nos dice que lo instruyó y lo llamó a que hiciera algo. Y aquí es donde la palabra del Señor nos enseña sobre este hombre que tomó una acción radical en oír la voz de Dios. Aleluya. La voz de Dios, no de alguien más, pero la voz de Dios. Y donde estuvo dispuesto a ser obediente a lo que Dios le había llamado a hacer. Y por su obediencia, la palabra de Dios nos enseña que esta persona fue alcanzada. No nomás recibió el Evangelio, pero a la misma vez rápidamente fue bautizado y aceptó al Señor como su Salvador. En otras palabras, si él no hubiera sido obediente y no hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo, esta persona hubiera terminado en otro lugar. Lo que estoy tratando de decirle en este momento, hermano, es de que usted tiene que estar dispuesto a escuchar y a tomar decisiones. Usted va a tener que estar dispuesto a obedecer y escuchar la voz de Dios. Así como Pedro tomó la decisión de salir del barco, que era algo como imposible. Yo estuve ahí en el mar de Galilea y pudimos estar ahí en un lugar donde estábamos en medio de ese lugar y pude reflejar en la palabra de Dios. Y ahorita que estoy compartiendo esta palabra, era como ilógico que Pedro nomás saliera del barco y empezara ahí pues a pararse en agua. Era ilógico. O sea, que te digan que te salgas del barco y ven, caminas a mí. Pero era el Señor. Y él le creyó. Y él salió de ese barco. Se va a tomar de que usted y yo a veces que no entendamos las cosas, o que a lo mejor no comprendamos lo que a veces nuestros pastores nos digan, o nuestro director, que ellos son guiados por el Espíritu Santo, va a ser cosas ilógicas. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos y con las ganas, aleluya, de salir del barco. Estar dispuesto a caminar en lugares que a lo mejor no hemos caminado. Estar dispuestos a ir donde a lo mejor no hemos estado. Es por eso que Pablo tomó ese camino para ir a Macedonia cuando se le dijo que fuera. Es donde miramos que Felipe tuvo la decisión y fue dispuesto a que él pudiera compartir lo que viene siendo el Evangelio sin importarle las consecuencias que él iba a enfrentar. En otras palabras, hermano, en este día usted y yo tenemos que estar dispuestos a tomar esos pasos de fe que nos van a ayudar
a llevarnos al plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es algo que usted y yo tenemos que creer, aunque a veces sea algo que puede ser imposible para nosotros. Creerle al Señor en todo lo que Él nos ha llamado a hacer es algo que nos va a ayudar a que caminemos en su propósito de vida. Es algo que tiene que suceder. Dios nos está llamando a que impactemos las naciones, a que tomemos y alcancemos ciudades. Dios nos está llamando y somos un ministerio que creemos en estas cosas. Y ustedes, siendo lo que viene siendo el futuro de nuestro ministerio, usted va a tener que creerle al Señor por cosas grandes. Usted va a tener que pasar y tomar esos pasos de fe cuando se mire que no sabe ni para dónde va, pero usted tiene que creerle a Dios y caminar y confiar en el Señor, separarse de lo domar, retirarse de aquello que parece suave, no, y creerle al Señor aunque a veces no sea suave la situación. La palabra de Dios nos dice aquí en Hebreos capítulo 10 versículo 25. Alguien léame, por favor. Hebreos capítulo 10 versículo 25. Amén. Léalo fuerte. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En otras palabras, usted y yo, aquí el Señor habla de congregarnos, pero el Señor en esta tarde quiere dejarle a usted que no podemos separarnos de la voluntad de Dios y del propósito de Dios y el plan de Dios para sus vidas. Porque usted y yo tenemos que verdaderamente agarrarnos de lo que viene siendo el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué cree que los pastores que estamos aquí tenemos esa convicción de servirle a Dios, a pesar de que a veces pasamos por cosas desafiadas, cosas que a lo mejor tenemos, no a lo mejor, muchas cosas tenemos que creerle a Dios? Y confiamos en el Señor y le creemos al Señor porque sabemos que es su plan, sabemos que es su propósito para nuestras vidas, y fuera de Él nosotros no somos nadie. Terminamos en donde salimos. Tenemos que tener esa convicción, hermano. Tenemos que vivir una vida de convicciones. Ser una persona radical es una persona que vive con convicciones, donde sabemos que sin Dios no la vamos a hacer, que sin Dios nada va a suceder. Y ya déjeme compartir este último punto con usted. Ahí lo vamos a mirar en Éxodos capítulo 33. Vaya conmigo. Éxodos capítulo 33. Y quiero leerle una historia aquí. Y lo voy a leer unos versículos. Éxodos capítulo 33. Vamos a empezar en el versículo 7. Dígame si lo tiene. La palabra del Señor dice así, dice: Moisés siempre levantaba a cierta distancia del campamento el santuario o tienda de reunión con Dios. Todo el que quería consultar al Señor iba ahí. Siempre que Moisés salía a la tienda de reunión, el pueblo se levantaba y se separaba en la entrada de sus tiendas y se quedaban mirando hasta que él entraba en la tienda. Cuando él entraba, la columna de nube descendía y cubría la entrada mientras el Señor le hablaba. Entonces todo el pueblo adoraba delante de sus tiendas
y se inclinaba ante la columna de nube. En la tienda de reunión, el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero el joven que le ayudaba, Josué, hijo de Nun, nunca se alejaba de la tienda de reunión. Moisés un día habló allí con el Señor y le dijo: me has pedido que lleve este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Dices que eres mi amigo y que eres llamado gracia delante de ti. Si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga para que pueda comprender claramente y saber que cuento con tu ayuda. No olvides que esta nación es tu pueblo. Y el Señor le respondió: yo iré contigo y te daré descanso. Y Moisés le dijo: si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Si no vas con nosotros, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan en la tierra? Entonces el Señor le respondió: haré lo que tú has pedido, porque ciertamente cuentas con mi ayuda y eres mi amigo. Una de las cosas que en nuestro caminar y en nuestra jornada con el Señor y en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y cómo va a usar nuestras vidas el Señor, tenemos que asegurarnos que el Señor vaya con nosotros. La palabra de Dios nos enseña aquí en esta historia de Moisés que él no iba a mover ni un dedo a menos de que su Dios fuera con él. Y él se aseguró que no iba a hacer nada si Dios no iba con él. Lo que le estoy tratando de decir en este momento es de que nuestra vida va a ser una vida que necesitamos a Dios. Usted necesita a Dios para pelear esta buena batalla de la fe. Y si vamos a ser ese pueblo de Dios radical, no normal o no más como otras iglesias, porque hay muchas iglesias en este lugar, muchas. ¿Qué es lo que nos hace diferente a nosotros? Es lo que Moisés se estaba asegurando, que iba a haber mucha gente, pero la diferencia es de que Dios iba a estar con ellos. Y si nosotros vamos verdaderamente a ser esos hombres de Dios radicales que Dios nos está llamando a ser, tenemos que asegurarnos que no tomamos ni un paso y no hacemos nada a menos de que Dios esté con nosotros. Y eso se requiere de que su vida tiene que ser una vida que depende de Dios. Que su vida es una vida donde tiene una relación con Dios. Si usted no sabe orar, hermano, busque a alguien que lo enseñe a orar. Busque a alguien que lo enseñe a entrar en la presencia de Dios. Busque a alguien que lo enseñe a leer la palabra del Señor. Busca, en otras palabras, hermano, es algo que eventualmente usted lo va a desear cuando verdaderamente toma la decisión de ser ese hombre que Dios lo ha llamado a ser. Y si queremos impactar el mundo, si verdaderamente queremos llegar a ser esos hombres radicales, tenemos que ser esos Moiséses que verdaderamente no hacían nada a menos de que Dios estuviera con él. Usted y yo tenemos que ser ese pueblo de Dios, esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios, que no vamos a hacer nada a menos de que Dios esté con nosotros, vaya con nosotros y su Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Mucha gente y muchos cristianos quieren funcionar sin la ayuda de Dios, sin el Espíritu Santo en sus vidas.
Hermano, usted en este lugar que está ahí tiene que saber y tiene que enseñarse que sin Dios no va a hacer nada. Que aunque tenga dones y tenga talentos y sepa moverse y sepa hablar, eso le va a durar un ratito y eso va a ser temporal. Pero donde Dios nos quiere llevar, donde Dios quiere hacer cosas grandes, se va a requerir de que Dios esté con nosotros. Se va a requerir de que su Espíritu Santo more en nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que despojarnos de toda cosa mala que está afectando nuestro corazón, que está afectando su vida, que lo está deteniendo a que verdaderamente usted llegue a ser esta persona. Queremos hombres de Dios, guerreros, soldados, quien el pastor puede mirar y decir: Dios puede usar a este hombre. Dios puede usar a este hombre en tomar una ciudad. Dios puede usar a este hombre a ser parte de un equipo para ir al campo misionero. Dios puede usar a este hombre para que sea un director, para que sea director de una casa de mujeres. Necesitamos casa de mujeres. ¿Quién va a decir, heme aquí, mándame a mí? ¿Quién va a decir, pastor, aquí estoy, yo lo hago, yo estoy dispuesto? Ya se acabamos a ver. Por eso que al ser hombres radicales, a ser hombres que la presencia de Dios está ahí, te voy a decir, nada nos va a impedir en verdaderamente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque tenemos un Dios grande y poderoso, que mientras nosotros le creamos, mientras nosotros confiamos en Él va a ayudarnos, Él va a abrir las puertas, Él va a mover las montañas, Él va a proveer, Él va a suplir. Pero a veces nuestro ser humano interviene y nos dice que no podemos. Y al ser radicales tenemos que creerle a Dios en cosas que a veces no miramos. Pero por nuestra fe y por creerle al Señor, usted y yo podemos hacer cosas grandes con Él. Es por eso que usted está ahí. Si usted ahorita dice, no, pues yo qué voy a hacer, o yo qué puedo hacer. No, pero pues usted ya es pastor. No, pero pues usted. A veces nuestras cosas nos impiden en creerle a Dios que Dios puede usar nuestras vidas. Y usted tiene que enseñarse a creerle a Dios por lo imposible. Si usted nunca tuvo una educación, si usted era nomás un drogadicto y ahorita se siente que nunca puede hacer nada, mire, ríndase a Dios. Dios puede usar su vida. No le hace que no pueda hablar. Yo no hablaba, era imposible para mí hablar. Por eso en la escuela fallé de poder presentar algo, una tarea. Tenía miedo, tenía un temor de hablar. Y antes de que me suba a predicar, yo le pido al Señor, ayúdame, Señor, que sea su Espíritu Santo el que me guíe y me instruya. Porque si fuera de mí, no, hombre, que se suba alguien más. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay cosas que nos impiden y nos van a impedir. Pero usted tiene que creerle a Dios por lo imposible. Porque si Dios lo llamó, porque si Dios lo rescató, porque si Dios lo compró, aleluya, con su preciosa sangre, porque si Dios nos separó de todos, es porque Dios tiene un plan para su vida. Es porque Dios tiene un propósito para su vida. Eso es lo que usted tiene que creerle a Dios. Eso es lo que usted tiene que dejar que Dios sea Dios en su vida. Y mire, Dios lo va a asombrar en lo que puede hacer. Dice el pastor Fernando, yo no salía de Nezahualcóyotl, que este era mi mundo. Y fui a la conferencia a Los Ángeles, pastor. Y luego me fui en un avión y andaba en Nueva York. Y luego andaba perdiendo y hasta faltaba mi avión. Iba a perder mi avión. Y luego andaba aquí. Mira, Dios va a hacer cosas que ni te vas a imaginar. Así como pastor Fernando, yo andaba así. Yo no conocía de mi casa a mi barrio, de mi barrio a mi casa.
de mi casa a la cárcel, a la juvenil, de la juvenil al rancho, del rancho que es el tutelar, del tutelar a la prisión de menores, y de prisión en prisión, y deportado, y la corte, y yo no conocía nada. El día que le entregué mi vida a Cristo, ya conozco Londres, ya conozco París, ya conozco Roma, ya conozco Israel, ya fui a Jerusalén, ya fui a Colombia, ya vine aquí al estado, ya conozco Cozumel, Cancún, conozco Puerto Vallarta, conozco Tijuana. Bueno, Tijuana lo conocí cuando crucé a Manhattan. Conozco Hawái, que cuando estaba en esa celda nomás lo miraba en una revista. Ahora, no le estoy diciendo esto para presumirle, le estoy diciendo para que usted rinde su vida al Señor. Dios lo va a llevar a lugares que nunca se imaginaba que iba a estar. Dios lo va a llevar a mirar la necesidad y a ser parte de su plan divino, pero también a veces Dios lo va a llevar a que descanse a lugares lindos y preciosos y hermosos de la creación de Dios. Y yo me asombro, porque puedo ir a estos lugares cuando antes pasaba en una celda 24 horas al día y salía nomás media hora, y ese era mi destino, donde muchas veces me balacearon, y por la gracia y la misericordia de mi Señor Jesucristo estoy aquí mismo. Es por eso que a mí no me duele servirle a Dios y hacer todo lo que tenga que hacer por Él. Por eso que mi vida es de Dios y mi voluntad es la voluntad de Dios. Usted en este día, Dios le está hablando y le está ministrando, y le ha estado hablando durante estas sesiones, en cada una de las predicaciones, porque Dios quiere que usted no pierda, no nomás este tiempo, pero el plan de Dios que tiene para su vida. En este día, usted va a tener que tomar decisiones que van a ayudarlo a que su destino y su futuro sea uno bueno y uno que le agrada al Señor. En este día, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad, porque pertenecemos a un ministerio hermoso, un ministerio con visión, un ministerio que planta iglesias, un ministerio que toma ciudades para la honra y la gloria de Cristo Jesús, un ministerio que cree en aquel tesoro de la oscuridad, un ministerio que cree en usted, que Dios puede usarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a ser el futuro pastor, usted va a ser el futuro líder en su iglesia, usted va a ser el futuro líder de jóvenes, o el que va a ser la futura directora de la casa de mujeres. En otras palabras, estamos en los negocios del Señor, y para ser ese hombre y esa mujer radical se va a tomar de que Dios esté con nosotros. Amén.